Voy a grabar la sesión de hoy. Entonces dice ese problema, dice que la figura muestra un motor de masa M igual a 250 kilos. Esa es la masa de este motor, ¿verdad? Representado por esta caja. Y tiene un desbalance dinámico equivalente a dos masas pequeñas, ¿verdad? M igual a 400 gramos. Ahora explico qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es este desbalance dinámico? Ubica a una distancia E igual a 100 milímetros del eje de rotación. El motor es montado sobre un resorte con una rigidez de 10 kN por metro y el amortiguamiento total, ¿verdad?, del sistema se representa mediante un amortiguador viscoso que es este. Determine a la frecuencia natural de vibración omega n y el periodo natural T en el sistema. B, la razón de amortiguamiento casi necesario para que la amplitud máxima de aceleración del sistema no exceda 60 milímetros por segundo al cuadrado a una rotación de motor de omega p de 60 revoluciones por minuto y será fuerza máxima que transmite el motor al piso cuando la frecuencia de la fuerza sinusoidal se iguala a la frecuencia natural del sistema. Y nota, tomar en cuenta que el desplazamiento dinámico se da alrededor de la posición de equilibrio estático. Okay. Entonces la fuerza máxima, ¿verdad?, que transmite el resorte, hay que tomar en cuenta el aporte estático. Okay. Entonces primero vamos a explicar qué es, voy a tomar un espacio aquí, lo que es desbalance dinámico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es desbalance dinámico? Estamos en desbalance dinámico, ¿verdad? Desbalance dinámico. Eso produce fuerzas sinusoidales, ¿verdad? Lo que se refiere a este desbalance dinámico es que todos los sistemas que tiene masa en rotación, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier, voy a escribir mejor. Cualquier sistema mecánico con masa en rotación, por ejemplo, motores, turbinas, ¿verdad? Turbinas, por ejemplo, abanicos, ¿verdad? Motores, turbinas, abanico, etcétera. Todos ellos, ¿verdad? Si ustedes ven, los motores a veces tienen, no son pistones, ¿verdad? Pistones que van y vienen, eso ni decir. Turbinas, por ejemplo, ¿verdad? Tiene este eje y tiene unos árabes, ¿verdad? Entonces va girando, ¿verdad? Con frecuencia, una frecuencia, digamos, P, nada. Motores también, ¿verdad? Motores a veces son bobinas, ¿verdad? Son un conjunto de embobinados, ¿verdad? Que giran, ¿verdad? Que giran dentro de un campo magnético. Bueno, yo no sé dibujar bien motor, no soy experto en ese área. Entonces, digamos, entonces todos estos tienen una masa, ¿verdad? Que gira. O abanicos también, ¿verdad? Abanicos, girar a turbinas. Tiene, por ejemplo, aquí está eje, aquí está el motor. Y aquí hay aspas, ¿verdad? Que giran, digamos, gira. Solo que con el uso del tiempo, ¿verdad? Los componentes en los motores o estos abanicos, ¿verdad? Los componentes se desgastan. Y como eso es un cuerpo de masa, ¿verdad? Y el desgaste muchas veces no es simétrico, ¿verdad? Y para que un motor no empieza a cabecear, ya como a cabaltar, ¿verdad? A vibrar. Lo que tienen que hacer es calibrar que el centro de masa esté justamente en el centro, ¿verdad? Que el centro de masa esté en el centro. Inclusive las llantas, ¿verdad? Las llantas.
llanta, ¿verdad? Llanta a los vehículos, ¿verdad? Llanta. Entonces, con el paso del tiempo, ¿cómo se desgasta el centro de masa, ¿verdad? Alguna parte pierde masa, en el centro de masa se empieza a tener cierta excentricidad. Entonces, podemos, como centro de masa, se puede representar por una masa puntual, ¿verdad? Por una partícula. Entonces, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, una masa, ¿verdad? Digamos que este es el eje de rotación, ¿verdad? En un modelo, este es el eje. Y yo tengo un centro de masa, ¿verdad? O sea, la masa que está girando a una cierta excentricidad a una velocidad angular omega p. Ya que todos los motores, ¿verdad? Cualquier sistema mecánico en rotación, con masas en rotación, giran, ¿verdad? Con una frecuencia dada. Entonces, este motor, ¿verdad? Que tiene, perdón, esta masa que después de desgaste con el uso, empieza a adquirir cierta excentricidad. Entonces, ¿cuál es su efecto, ¿verdad? Al ser una masa que gira en torno a un eje, ¿verdad? Es un centro de masa que se desfasó, que se alejó del eje, ¿verdad? Aunque sea muy poquito, pero de algo es algo y empieza a girar alrededor de este eje. Entonces podemos tomar una referencia, por ejemplo, una que es, como es movimiento polar, ¿verdad? Circular. Entonces tomamos las dos referencias. Entonces, si aquí, ¿verdad? Imagínense la masa, ¿verdad? Está atado al eje a través de una fuerza, digamos. Hay una fuerza centrípeta, voy a llamarla fuerza P, ¿verdad? Si yo sumo, si la velocidad angular es constante, ¿verdad? Que es el caso más común, sumo fuerza en ρ, ¿verdad? Es igual a masa, que es la masa total, ¿verdad? Concentrada en este centro de masa, por aceleración. La aceleración es ρ puntos menos ρ zeta punto al cuadrado. El radio es constante, ¿verdad? O sea, tiene una excentricidad dada, pero la derivada es cero. Y queda entonces que la sumatoria de fuerzas, la única fuerza que sostiene esa masa es la que le mantiene, ¿verdad? Anclado al eje, que es este menos Fp. Eso es igual a menos m excentricidad, ¿verdad? Ese radio es la excentricidad y el zeta sub zeta punto, ¿verdad? Es la velocidad angular de rotación. Y esta fuerza, ¿verdad? Yo puedo ponerlo en flecha, ¿verdad? Es el negativo se cancela. Es una fuerza que actúa en la dirección radial, ¿verdad? Pero muchas veces, como ustedes ven, esas vibraciones me interesan muchas veces en una dirección Y o en una dirección X, ¿verdad? Entonces es una fuerza que va girando, ¿verdad? Es una fuerza, mejor dicho, centrífuga, que está girando con el vector E sub ρ. ¿Cómo se transforma ese vector E sub ρ a coordenadas rectangulares, por ejemplo? Entonces, repasamos, ¿verdad? Entonces, yo sé que cualquier sistema en rotación, E sub ρ, E sub zeta, y de hecho, ¿verdad? Esto está en capítulo 2, perdón, este es I, este es J, entonces este es un ángulo, ¿verdad? Yo sé que ángulo, este ángulo, ¿verdad? Zeta es omega p por tiempo, ¿verdad? O sea, está girando, este sub ρ gira con la velocidad angular con que gira esta masa, ¿verdad? Ese centro de masa. Entonces yo sé que la relación entre E sub ρ y J, ¿verdad? De hecho está en tema 2, E sub ρ, que es un vector unitario, es igual a coseno de zeta en I más sen de zeta en J. Y como zeta es variable, ¿verdad? Eso equivale a coseno de omega p por t en I más sen de omega p por t en J. Y por lo tanto, ¿verdad? Como conclusión, cualquier masa excéntrica que esté girando produce una fuerza de este tipo, ¿verdad? Que es ME
omega P al cuadrado por coseno de omega P T y más ME omega P cuadrado por sen de omega P por T en J. Esa es la fuerza que produce cualquier sistema de masa en rotación, pero con cierta excentricidad, ¿verdad? Este E es la excentricidad. Y vean que entonces la fuerza que produce cualquier motor, o sea, que tiene desgaste, ¿verdad? Y cualquiera, ¿verdad? Nunca va a ser perfecto. Entonces siempre tiene algo de excentricidad, entonces la calibración de esta masa para que calza justamente en el centro. De hecho, es todo un trabajo, es todo un oficio, ¿verdad? Tal vez ustedes han visto, si ustedes han ido a cambiar llantas, siempre que ponen una llanta nueva, ¿verdad? En un taller, en una servillanta, siempre me pregunta, ¿usted quiere hacer un ajuste, ¿verdad? Una calibración. Dice que sí, entonces monta esta llanta de su carro en una máquina, ¿verdad? Y lo manda a girar, de hecho gira. ¿Y qué está midiendo? Mide la fuerza, ¿verdad? Mide cuánta fuerza produce y por dónde, ¿verdad? O sea, por cuál dirección de la llanta está produciendo esa excentricidad. Entonces le dice el sistema, ¿verdad? Como eso es automático, ¿verdad? Ya mide la masa de la llanta, mide todo eso, nos dice, ok, pone un clip, ¿verdad? En tal lugar. Entonces el mecánico, ¿verdad? El trabajador le pone un clip aquí, ¿verdad? Era un clip metálico muy pequeño, una masa muy pequeña, y le pone en un lugar, ¿verdad? O algunos dos lugares, ¿verdad? Que hay que ponerle y lo va a montar, ¿verdad? Y ya después de montar le dice que sí, ¿verdad? Que ya está calibrado, ¿verdad? Ya está totalmente balanceado, ¿verdad? Balanceado, ese es el balance, ¿verdad? De una llanta. Eso le da confort a los que viajan en los vehículos y también evita, digamos, producir ciclos de vibración en los compensadores, porque una llanta sin calibrar, sin balancear, va a estar produciendo vibraciones en su movimiento y es lo que causa es estar siempre forzando a compensador, ¿verdad? A una frecuencia dada y continuamente, con muchos ciclos, ¿verdad? En cada viaje. Son millones de ciclos, ¿verdad? Por viaje y eso reduce, por supuesto, su vida útil, ¿verdad? Entonces, ese es el balance que hacen las llantas y eso es justamente porque cualquier desbalance dinámico, ¿verdad? De cualquier sistema con masa en rotación va a producir una fuerza sinusoidal, ¿verdad? Y vean que en este caso, en términos de los dos ejes, ¿verdad? Producen un coseno en eje X y un seno en eje Y, ¿verdad? Entonces, esto es en general, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver un ejercicio de tarea, que un abanico, ¿verdad? Un abanico está ahí girando y tiene una cierta excentricidad. ¿Por qué? Porque los abanicos, si ustedes han visto los abanicos de techo, con el paso del tiempo estos aspas, ¿verdad? Estas aspas van decayendo por flujo plástico, ¿verdad? O sea, el material se van tostando con el tiempo y por el peso, vean que es unas aspas en voladizo y como es hecho por plástico, muchos componentes entran en flujo plástico, o sea, se plastifica y cae lentamente con el tiempo. Y ahí si se cae un poco lo que provoca es un desbalance dinámico, el centro de masa ya no está en el centro y por ende usted ven los abanicos con el uso empiezan a cabecear, ¿verdad? ¿Y por qué cabecea? Justamente es porque las aspas, la masa ya no está justamente en el eje, sino que ya empieza a adquirir cierta excentricidad con el paso del tiempo debido al flujo plástico y que la masa, ¿verdad? Las aspas caen y hacen correr centro de masa. Por ende, entonces en las aspas que en el centro de masa se corrió, entonces produce, digamos, sería en 3D, ¿verdad? Si eje vertical fuera Z, produciría una fuerza sinusoidal en I y en J, ¿verdad? Lo que hace es como X, Y coseno, en Y es J, lo que provoca es que la aspa que dando vueltas, ¿verdad? Si uno resuelve y combina X y Y, lo que encuentra es una trayectoria circular. Ok. Y en muchos casos donde los motores, ¿verdad? Tienen cierto desbalance dinámico, pero no es en dos direcciones, sino que tienen una sola dirección, ¿verdad? O sea, solamente vibra en una dirección debido a la configuración interna del sistema. Entonces lo que hace es, con los motores, digamos, esos son más simples, ¿verdad? Motores hay de muchos tipos. Entonces la forma de representar ese desbalance dinámico, o sea, representarlo como un modelo, es a través de
un sistema de dos masas girando en sentido contrario uno a otro. O sea, dos masas con una cierta excentricidad. O sea, realmente el motor no existe. No existen esas dos masas. Eso no existe. Tampoco existe dos masas girando a una excentricidad E. Eso no es real, ¿verdad? Es un modelo para representar el desbalance dinámico. ¿Y por qué dos masas? Porque sabemos que una masa, ¿verdad? Vean que una masa girando me produce dos componentes, ¿verdad? Eso es similar a un plano complejo. Entonces, si yo pongo dos masas, ¿verdad? Girando hacia sentido contrario, similar a las raíces de Euler, que uno es positivo, otro negativo. Entonces, gira hacia sentido contrario, uno positivo, otro negativo, ¿verdad? Positivo es hacia ángulo positivo, otro hacia el lado sentido contrario. Entonces, vean que esas dos masas girando, la fuerza que se produce, voy a hacer acá arriba, ¿verdad? Si yo tengo dos masas girando, uno hacia acá, otro hacia acá, ¿verdad? Entonces la fuerza que produce, vean que es la fuerza que sostiene a la masa girando. Este es FP1, FP2. Vean que los componentes en X, si suma fuerzas en X, ¿verdad? Este es Y, este es J. Si suman fuerzas en X, se anulan la parte en X. Únicamente queda la parte Y, ¿verdad? No queda la parte Y. Por ende, la fuerza, ¿verdad? La fuerza o el P de T que genera ese modelo de dos masas excéntricas, en vez de una masa sería dos masas. Dos masas, ¿verdad? Voy a poner flecha. Dos masa excéntrica, ME por excentricidad por omega P por cualquiera, ¿verdad? Puede ser seno, coseno o sencillamente un E y omega P de T. ¿En dónde? En J. ¿De acuerdo? Este sería el modelo de fuerza que genera esta masa excéntrica, ¿verdad? De dos masas excéntricas. Si fuera una sola masa, ¿verdad? Si el modelo adoptado, dependiendo de cuál sea el problema, si fuera una sola masa, sería uno, ¿verdad? Y puede ser que genere movimientos en dos componentes, pero puede ser que les pide que analice para una sola dirección y la otra no importa, ¿verdad? Pero generalmente, si estamos analizando vibraciones en una sola dirección, se pone modelo de dos masas para cancelar, digamos, ese componente horizontal de fuerzas y de forma tal de que se genere únicamente un sinusoidal en eje Y, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces eso puede ser, digamos, yo ya sé, ¿verdad? Sentido físico de exponencial complejo, entonces yo uso E omega t, ¿verdad? Sencillamente ustedes también pueden usar, ¿verdad? Es decir, que esta fuerza es igual a 2 ME, voy a escribir mejor, ME por excentricidad por omega P por sen de omega P por T. Si quieren trabajar con seno, ¿verdad? No hay ningún problema. Nada más que si usted resuelve con seno, las fuerzas de seno, entonces la solución sería seno. Si resuelve con coseno, solución sería coseno. Si resuelve con exponencial complejo, la solución sería exponencial complejo, ¿verdad? O sea, no hay, depende qué es lo que quieren, ¿verdad? En eso no hay mucha importancia. ¿Ok? Hasta aquí hay preguntas. ¿Estamos bien con este modelo de balance dinámico? Profe, entonces si hay una masa, S2 cambia por un 1 y igual se cancelan las componentes. Ajá. Si fuera una sola masa, entonces hay dos componentes y puede ser que solo interese un componente. Porque otro componente puede ser que no hay nada, ¿verdad? No hay ningún masa resorte ahí. Ok, y digamos, de la parte de la fuerza que sacamos abajo, eh, digamos, después del WP, que tenemos esa exponencial, em, ¿eso de dónde sale, digamos, de la parte de abajo? Eso no me quedó claro. Esto salió de que yo entiendo que lo que produce es un sinusoidal. Entonces, si es un sinusoidal, lo represento Sí, como es un una exponencial expresión. complejo, ¿verdad? Entonces, yo Ajá. puedo representar con un seno, con un coseno, con un exponencial complejo, da igual. Ah, ok. Sí, es los tres casos que hemos visto, entonces. Sí. Ujú. Los tres casos son, o sea, lo que cambia es la formalidad matemática, pero en realidad expresa un sinusoidal. Sí, es lo mismo. Ok. Ok.
Estamos. Entonces, ya ahora sí. Entonces, esa sería la fuerza, ¿verdad? En términos de lo que hemos visto, ¿verdad? Que hemos visto sobre las expresiones de las fuerzas armónicas, ¿verdad? Las fuerzas armónicas, ¿cómo se expresan? Mediante un P sub P en función del tiempo es un P sub 0 por coseno, P sub 0 por seno, o un P sub 0 por E y omega T, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería P sub 0 en este caso? Vean que P sub 0 en este caso es este, ¿verdad? P sub 0 es 2 veces ME, las masas excéntricas por excentricidad por omega P. Ojo que el P sub 0, vean que ahora queda en función de la frecuencia de la fuerza, ¿verdad? De la fuerza externa, o sea, del motor que está girando, ¿verdad? Y la velocidad con que gira el motor puede ser variable, ¿verdad? Un motor siempre puede variar su frecuencia. Ese sería el P sub 0 para un modelo de desbalance dinámico, ¿verdad? En forma de masas excéntricas. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿Verdad? Siempre en esas preguntas, primer paso, siempre hay que calcular la frecuencia natural del sistema. Recordar que la masa es 250 kilos. Estos dos masas de 400 gramos es realmente un modelo de desbalance dinámico. No es que exista esta masa realmente, ¿verdad? Entonces, sencillamente la frecuencia natural, omega n, es K entre M. Recordar la unidad de medida, ¿verdad? Masa son 250 kilos y, perdón, K es 10 kilonewton por metro y si trabajo con kilos, tiene que convertirlo a newtons. 10 por 10 a la 3 newton por metro, ¿verdad? Entre 250. ¿Ok? Entonces, 10 elevado a la 3 entre 250 raíz cuadrada queda 6.32 radianes por segundo. Yo sé que el periodo natural es 2pi entre omega n. Entonces sería inverso de esto por 2 por pi. Vean que el periodo natural de este motor en realidad no es muy realista, pero bueno, ¿verdad? Es 0.99 segundos. Generalmente los motores son muy rígidos. Pero dependiendo de dónde es que lo monta, ¿verdad? Si se monta en algo muy flexible, puede tener un periodo largo, ¿verdad? Ok. Estamos bien, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Es K entre M nada más. Ahora B, ¿verdad? B. B es razón de amortiguamiento casi necesario para que la amplitud máxima de aceleración del sistema no exceda 60 milímetros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Vean que me pregunta razón de amortiguamiento y yo sé que este motor, ¿verdad? Que en sí tiene masa, pero también en sí genera desbalance dinámico. O sea, es un motor que es un sistema masa-resorte, pero que también esa masa está generando un desbalance dinámico, está generando una fuerza sinusoidal aquí actuando en el motor, ¿verdad? Esa fuerza actúa en el motor, o sea, eso que produce es una fuerza P, ¿verdad? Que esté actuando en el motor, ¿verdad? Igual al modelo, ¿verdad? Que vimos acá en teoría, en los apuntes, ¿verdad? Igual a este modelo. Una fuerza que actúa en la masa, pero que es en forma sinusoidal esa fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? O sea, la solución que describe la respuesta de un sistema masa-resorte amortiguador sujeto a una fuerza externa. ¿Ok? Entonces, la solución de un sistema amortiguado está acá, ¿verdad? Está aquí. Es esto, ¿verdad? Esta. U estático es P sub 0 entre K
y este es FAT, y este es un exponencial complejo, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí la solución. Solución U en el tiempo es P sub 0 entre K. Por FAT, por E y omega T phi sub 0. Ok. Este es conocido como el U estático, ¿verdad? U estático. Entonces, pregunta, vean que cuál es la razón de amortiguamiento. ¿Dónde está ese amortiguamiento? ¿Dónde esté afectando, digamos, la razón de frecuencia, ese amortiguamiento a la respuesta? Afecta a través del FAT, ¿verdad? Porque el FAT se escribe como 1 menos omega P entre omega N al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Recordar que son 2 cuadrados, ¿verdad? Eso es un error muy común que uno puede cometer. Más 2 que sí. Razón de frecuencias. ¿Verdad? También al cuadrado. Todo esto entre raíz cuadrada. Entonces vean que lo que esté afectando, casi, ¿verdad? Y razón de frecuencias, a la respuesta es a través del FAT, ¿verdad? A través de ese factor de amplificación dinámica, como dice su nombre, ¿verdad? Es un factor que depende de razón de frecuencias y de amortiguamiento para ver si se amplifica o se reduce la amplitud de vibración en comparación con una deformación estática que produciría esta fuerza P sub 0, ¿verdad? Entonces, yo tengo que, vean que para encontrar respuesta, tengo que calcular P sub 0, que de hecho está acá, ¿verdad? También es función de la frecuencia del motor, ¿ok? Y como me pide aquí aceleración, bueno, entonces yo tengo que derivar 2 veces, ¿verdad? Entonces, aceleración, ¿verdad? Ah, ok. Después dice, rotación de motores, omega P es 60 revoluciones por minuto, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Entonces, derivo 2 veces. La velocidad de respuesta del sistema sería P sub 0 entre K por omega, ¿verdad? Por FAT, por E y omega T menos phi sub 0 más pi medios, ¿verdad? Porque, bueno, eso ya vimos la vez pasada, así que lo vamos a hacer otra vez, ¿verdad? De hecho, si usted ve, es omega P del motor, ¿verdad? Derivo, baja este I, omega P, baja un I. Y yo sé que este I, ¿verdad? Este I es exponencial complejo de pi medio, ¿verdad? O sea, esa es la forma polar de escribir ese número complejo y por ende la velocidad esencialmente es P sub 0 por omega P por FAT por E y omega P menos phi sub 0 más pi medios y la aceleración sería P sub 0, ¿verdad? Derivo otra vez, bajo otro i, que i al cuadrado queda menos 1, y menos 1, el menos, se también, ¿verdad? El menos 1, voy a poner aquí menos, ¿verdad? Omega P al cuadrado por FAT por E y omega P por T menos phi sub 0. Ese menos, ¿verdad? Yo sé que ese menos es exponencial de pi. La forma es menos 1 está en otro lado, ¿verdad? Del plano complejo, entonces es un ángulo de pi en la forma polar de escribir número complejo. Entonces quedaría P sub 0 entre K omega P al cuadrado. FAT E y omega P menos phi sub 0 más pi, ¿verdad?
Ok, entonces, lo que yo sé es que la aceleración no exceda 60 milímetros por segundo al cuadrado. Entonces, la amplitud, ¿verdad? Dice que la amplitud, voy a poner un paréntesis acá. Esa es la condición, ¿verdad? La condición es que la aceleración, ¿verdad? La amplitud, voy a poner la amplitud, debe ser menor o igual a 60 milímetros por segundo al cuadrado. Que esto es igual a 0.06 metros segundo al cuadrado. Ajá. Okay. Y la amplitud, ¿verdad? La amplitud, en este caso, la amplitud de aceleración, ¿verdad? O también se conoce como la aceleración máxima, porque como es un sinusoidal, ¿verdad? Vean que este exponente complejo lo que representa es un sinusoidal, ¿verdad? Ese es sinusoidal. Y su valor, ¿verdad? Está oscilando entre 1 menos 1, ¿verdad? Aunque es un número complejo, igual siempre es 1 menos 1. Es un círculo de radio 1. Entonces la amplitud únicamente depende de P sub 0 entre K, omega P al cuadrado y FAD. Y eso debe ser 0.06 metros segundo al cuadrado. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, ¿yo conozco K? Sí. ¿Conozco P sub 0? Sí. ¿Conozco omega P? Sí, porque aquí me dice un valor, ¿verdad? Me dice un valor. Entonces conozco el valor, entonces lo que tengo que despejar es el FAT, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es el valor del FAT que me permite cumplir con esta condición, ¿verdad? Es una condición que me pide. Por lo tanto, yo voy a, bueno, primero podemos calcular quién es P sub 0, ¿verdad? P sub 0 es 2 veces ME por omega P al cuadrado. Eso es 2 veces por 0.4, ¿verdad? Que son 400 gramos, 0.4 por 100 milímetros. 100 milímetros es 0.1, ¿verdad? 0.1 metro. Pero aquí esto es kilos. Esto es metro por... Ok, para que la unidad sea fuerza de Newton, ¿verdad? Debe ser kilogramo metro segundo al cuadrado. Pero aquí la unidad que expresa omega P es 60 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto no es ningún radianes por segundo, ¿verdad? Entonces tengo que hacer conversión primero. Y aquí entonces voy a hacer otra paréntesis acá. Omega P es 60 revoluciones por minuto. Esto es 60 ciclos por minuto, ¿verdad? O sea, son 60 revoluciones por minuto. Entonces, yo sé que un ciclo es 2 pi radianes. Y yo sé que un minuto son 60 segundos. Se va este. Entonces quedan radianes por segundo. Lo que hay que multiplicar es 60 por 2 pi entre 60, ¿verdad? Entonces se dan 60, vean que también se cancela 60 con 60 y queda 2 pi radianes por segundo. Y esto es de hecho 2 por pi es 6.28 radianes por segundo. Entonces aquí sería 6.28 al cuadrado, ¿verdad? La unidad de esto es radianes segundo al cuadrado. Bueno, de hecho radianes no hay unidad, ¿verdad? Entonces es 1 sobre segundo al cuadrado y ya me queda la unidad de newtons. Aquí también muy importante,
considerar la unidad porque hay una recombinación de unidades, ¿verdad? Entonces sería 2 veces por 0.4 por 0.1 por 6.28 al cuadrado. Eso queda entonces 3.16 newtons. Y aquí es por suerte, ¿verdad? Vean que la frecuencia de motor, vean que casi que es igual que omega n, 6.32, ¿verdad? La diferencia es de segundo decimal, ¿verdad? Entonces casi es que uno puede decir que entró en resonancia. Entonces aquí, ¿verdad? Yo voy a despejar. Entonces esto implica que FAT, ¿verdad? El FAT requerido sería 0.06 por K. K sería 10 por 10 a la 3, ¿verdad? Newton por metro dividido entre P sub 0. Tal vez voy a hacer así, entre 3.16, ¿verdad? Paso esto a multiplicar, P sub 0 a dividir, y paso también omega P a dividir, y omega P es 6.28 al cuadrado. Ok. Entonces, eso sería 0.06 por 10 a la 3 entre 3.16 entre 6.28. La que FAT que necesito es 4.81. El factor, por supuesto, es adimensional. Veamos las unidades. Aquí es metro por segundo al cuadrado. Esto es newton por metro. Fuerza es newtons, ¿verdad? Y esto es radianes segundo al cuadrado, ¿verdad? La unidad de este. Vean que entonces se va metro con metro, newton con newton, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Entonces queda sin unidad, ¿verdad? Como debe ser, porque el factor de amplificación dinámica es un factor adimensional. Vamos a ver si todo está bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, para la parte de las derivaciones, lo único que no me, o sea, lo que no me quedó claro fue, ok, digamos, para la velocidad, ¿qué fue lo que derivamos que nos dio, o sea, bajamos la I? Eso es lo que no me quedó claro, si puede repetir eso como para ver si lo entiendo O mejor. sea, Sería. si usted deriva una exponencial es el mismo, ¿verdad? Lo que hay que derivar es, como estoy derivando, es un punto derivado respecto al tiempo. Entonces derivo todo lo que está multiplicando el tiempo. Como ese último es un constante, derivada de un constante se va, ¿verdad? Vean que es un exponencial, si usted puede separarlo, ¿verdad? En un EI omega P por T por un EI menos phi sub 0. Entonces, como constante se va, lo que deriva es este que está acompañando al tiempo. Se deriva esto, ¿verdad? Deriva esto de información a velocidad. Deriva, lo que baja es I omega P por T. Y como este I es complejo, ¿verdad? Lo que traté de interpretar es, como ya expliqué la vez pasada, que yo puedo expresar cualquier número complejo, ¿verdad? En forma polar o en forma rectangular, ¿verdad? Cuando es I, eje imaginario, eje real. Cuando I es, cuando S es igual a 1. Es un número que está aquí. Y esto, si usted lo escribe en forma polar, ¿verdad? Forma polar es EI zeta. Por amplitud, amplitud es 1. ¿Cuál es el ángulo? Ángulo es pi medios. Entonces, eso es E y pi medios. Entonces, este E y pi medios, de ahí se agrupa otra vez con este exponencial complejo. Entonces, este I desaparece, ¿verdad? Y me queda entonces esto. Igual aceleración, lo mismo. Bajo otra vez, derivo otra vez esa velocidad, baja otra vez I omega P. Queda I al cuadrado, que es menos 1, ¿verdad? Por definición. Y omega P al cuadrado. Entonces, menos 1 igual, menos 1 está acá. Menos 1 está aquí. Menos 1. Entonces, ese menos 1 es escrito en forma polar.
es E y pi, que está en un ángulo de pi. Por ende, se agrupa otra vez E y pi con el exponencial complejo y ya me queda entonces la amplitud de la aceleración, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora sí, profe, perfecto. Ok. Eh, Esto de las derivadas así es para casos de vibraciones armónicas, ¿verdad? Sí, porque esa es la solución particular, ¿verdad? Aquí no es la solución general ni la homogénea, porque yo sé que por lo que hemos visto en clase se disipa, ¿verdad? Rápidamente con el tiempo, entonces Ajá. no es importante considerarlo. Lo único que permanece es particular y esa solución en particular vibra con la omega de la fuerza externa, ¿verdad? Ok, No sí, es sí. omega n. Ujú. Perfecto, listo. Gracias. ¿Gusto? Y aquí lo importante es darse cuenta de que omega p de la fuerza externa difiere, ¿verdad? Generalmente de omega n. Vean que aquí, por suerte o por casualidad, me dio muy cercano a omega n, pero muchas veces ese omega p puede estar en un rango, ¿verdad? Dice que el motor puede oscilar o puede vibrar de un rango, entre un rango de frecuencias, y, digamos, en forma sinusoidal, ¿verdad? La frecuencia puede variar. Entonces, en ese caso, habría que ver cuál omega p es el más crítico. En ese caso, es un valor específico, pero habría que ver el problema si me dice un rango, ok, de tal rango a tal rango, cuál produciría el caso más crítico. Generalmente, si el rango de frecuencia del motor abarca a la frecuencia natural, el más crítico siempre es cuando entran en resonancia. Eso siempre es así, ¿verdad? Siempre el caso más crítico es en resonancia, porque si usted ve el gráfico del FAT, ¿verdad? Si ve el gráfico en resonancia y dependiendo del valor de casi, usted le puede amplificar 50 veces si tiene un casi pequeño, ¿verdad? Entonces, en el caso el caso más crítico siempre es cuando tengo resonancia, ¿verdad? Entonces, si la frecuencia externa varía en un rango, el que produce el máximo siempre es cuando está en resonancia. Recuerda eso, ¿verdad? Por supuesto hay que ver, ¿verdad? El caso, a ver si siempre entra en resonancia o no, ¿verdad? Ya sea, si no entra en resonancia, no que ver cuál valor es que me produce la respuesta máxima y como condición es que no me exceda un valor dado, en este caso 60, entonces tengo que ver cuál frecuencia es la que me produce el caso más crítico para ver cuál es el amortiguamiento que necesito yo para lograr eso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos bien. Entonces aquí calculé el FAR requerido, ¿verdad? Que necesito yo para cumplir con la condición. ¿Sí? Ok. Entonces, yo tengo un FAT, ¿verdad? Igual a 4.81. Aquí en realidad es sencillo, ¿verdad? Yo puedo decir, ok. Entonces, yo sé que este FAT requerido es igual a 4.81 de 1 menos, bueno, aquí tengo, ¿verdad? Aquí tengo las frecuencias. Razón de frecuencias, vean que definición de FAT tengo, ¿verdad? Omega P es 6.28 y el otro es 6.32. Entonces, 6.28 entre 6.32 al cuadrado y todo esto al cuadrado, ¿verdad? Aquí me sobra un paréntesis. Me sobra un paréntesis. Vamos a ver. Ok. Y aquí más dos veces casi 6.28 entre 6.32 al cuadrado, ¿verdad?
Entonces, bueno, aquí si ustedes quieren puede despejar solución exacta. Podemos hacerlo, ¿verdad? Esto es igual a, voy a calcular cuánto es este valor. 6.28 entre 6.32 al cuadrado menos 6.28 entre 6.32. Ya este valor da 1.592 por 10 a menos 4. Casi nada porque es 1, ¿verdad? Y este es 2 por... Perdón, vean que aquí copié mal. Aquí no hay un 2, ¿verdad? Tenemos mucho cuidado con la fórmula, ¿verdad? Aquí no hay 2. Y otro sí hay 2. 2 por 6.28 entre 6.32. Entonces, este que está aquí es al cuadrado. Es 3.95 casi al cuadrado. ¿Verdad? Ya digamos metiendo el cuadrado y todo, ¿verdad? O sea, es 6.28 entre 6.32 por 2 al cuadrado. Entonces, yo puedo invertir, ¿verdad? Vean que si yo invierto, paso para arriba, paso raíz cuadrada para otro lado, entonces quedaría 1 sobre 4.81 raíz cuadrada. Queda 1.592 por 10 a la menos 4 más 3.95 por casi al cuadrado. Y aquí entonces yo espero quién es casi. En realidad es 1 entre 4.81 raíz cuadrada menos 1.592 por 10 a menos 4 dividido entre 3.95 raíz cuadrada. Casi es vamos a ver. Profe, Ajá. esa raíz cuadrada del 4.81 no es una a la 2. Sí, por eso yo estoy viendo que me equivoqué aquí. Sí, aquí es al cuadrado, mejor dicho, ¿verdad? No es raíz Sí. cuadrada, ¿verdad? Es al cuadrado. Entonces, perdón, ¿verdad? Este sería 4.81 al cuadrado. Sí, gracias por la observación, ¿verdad? Estoy viendo que como que algo no calza. Entonces, es 1.4.81 al cuadrado menos 1.592 por 10 a la menos 4 dividido entre 3.95 raíz cuadrada. Tome A que es 0.104. O sea, es 10.4
Este sería el casi requerido, ¿verdad? Esta forma es como trabajarlo con la ecuación, ¿verdad? A veces no es tan fácil porque a veces lo que pide no es casi, sino la rigidez K, ¿verdad? Para lograrlo, cuando es diseño, ¿verdad? Tienen que encontrar un resorte que me permita eso. Entonces, si fuera así, muchas veces es más fácil ir a gráfico, ¿verdad? Porque vean que yo primero tengo, ¿verdad? Razón de frecuencias. Yo sé cuál es la razón de frecuencias. Razón de frecuencias. Razón de frecuencias en este caso, ¿verdad? O sea, es omega P entre omega N. En ese caso es 6.28 entre 6.32, ¿verdad? Razón de frecuencias, en este caso es 0.994, o sea, eso casi que es 1. Entonces, casi que en resonancia, ¿verdad? Digamos, prácticamente es 1. Aquí nada más que, digamos, me fui detallista, pero realmente no es necesario esto en examen, ¿verdad? Uno ve, bueno, 6.29, 6.32 de resonancia, ¿verdad? En resonancia no hay duda, es 1. Entonces yo puedo sencillamente ir al gráfico. Para eso son los gráficos. Eso está a escala, ¿verdad? Que cuando yo tengo razón de frecuencias de 1, ¿cuál casi me permite un FAT de cuánto? ¿Un FAT de cuánto? 4.81. Entonces yo vengo a 1, ¿verdad? 4.81. Vean que es más o menos cercano a un casi de 0.1, o sea, 10%. 10% da 5. ¿verdad? Y el 20% da 2,5, más o menos, ¿verdad? Entonces, sería un poco mayor a 10%. Entonces, usted puede poner que punto 11, prueba punto 11 aquí, calcule el FAT, si le da algún valor muy cercano, ya usted puede decir que casi es 11%. 10.4 a 11% es lo mismo, ¿verdad? Prácticamente, o sea, se toma como está buena la solución. Entonces, vean que en la práctica, muchas veces cuando uno enfrenta ecuaciones muy complejas, la solución más sencilla es en forma gráfica, ¿verdad? Uno puede aprovechar de los gráficos, digamos ya, de hecho, en los cursos más avanzados de diseño, usted va a ver muchas curvas para diseño. Es eso, ¿verdad? Son curvas un poco complicadas de expresar matemáticamente, inclusive no hay función que escriba eso, entonces sencillamente uno lee valor, ¿verdad? X, que razón de frecuencias que tengo, y busque cuál es el valor de FAT que necesita, ¿verdad? Y a veces hay otros casos que tengo un casi dado, un amortiguador dado, tengo que buscar cuál es la frecuencia natural, ¿verdad? Cuál es la rigidez que me permita lograr un FAT necesario. Entonces ahí yo busco cuál es la razón de frecuencias que me satisfacen, lo buscado, y después yo busco cuál es ese omega n, ¿verdad? Entonces es muy importante aprovechar el gráfico, ¿verdad? Esos gráficos son a escala para que usted lo pueda aprovechar para resolver las soluciones. Y en este caso, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Como es resonancia, yo prácticamente, de hecho, puedo asumir que esto es 0, ¿verdad? Esto es 1 y por ende el FAD es 1 sobre 2 casi, ¿verdad? Para no complicar con esos numerillos que realmente no está aportando nada realmente. ¿Hay preguntas hasta acá? Ok, entonces eso sería, digamos, el casi que necesita, ¿verdad? Para limitar la aceleración a 60 milímetros por segundo. Y C, C sería la fuerza que transmite, ¿verdad? El motor
hacia el piso. Vean que la transmisión de fuerzas al piso sea a través del resorte y amortiguador, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, ¿cuál es la fuerza que recibe el resorte con esa vibración armónica y la fuerza que recibe el amortiguador? Y después sumar las dos, ¿verdad? Que son las dos que llega al piso. Y aquí me indica, ¿verdad? Cuando la frecuencia de la fuerza sinusoidal se iguala a la frecuencia natural del sistema, o sea, en resonancia, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? En resonancia, en resonancia, ¿verdad? Yo mejor calculo nuevamente P sub 0, que es 2 veces ME por E por omega N al cuadrado, ¿verdad? Omega P al cuadrado. Y aquí va a indicar que omega P es omega N, porque resonancia. Varían los dígitos nada más, no varía mucho. 2 por 0.4 por 0.1 por 6.32 al cuadrado. 2 por 0.4 por 0.1 por 6.32 al cuadrado. Esto da 3.19 newtons. Ya no varía nada, ¿verdad? 3.2, mejor dicho. 3.2 newtons. Entonces, el U, ¿verdad? Yo ocupo fuerza elástica, ¿verdad? Fuerza elástica máxima. Bueno, mejor poner fuerza elástica primero en el tiempo. Es K por U en el tiempo, ¿verdad? Es K por, ¿quién es U? Es P sub 0 entre K por FAT por E y omega T menos phi sub 0. ¿Ok? Vean que se va entonces K por K. La fuerza elástica, de hecho, es igual a la fuerza, la amplitud de la fuerza sinusoidal por el FAT, ¿verdad? Pero ¿cuándo es el FAT? En el caso de la resonancia. De hecho, ya hemos dicho la vez pasada, ¿verdad? Es igual a 1 sobre 2 casi en resonancia, ¿verdad? Y de hecho, hubiera también calculado la parte anterior con esta razón, ¿verdad? Con esa frecuencia. Entonces, sencillamente es igual a P sub 0 entre 2 casi por E y omega T menos phi sub 0. ¿Ok? Y aquí, bueno, calculemos el valor, ¿verdad? P sub 0 es 3.2. Bueno, voy a poner aquí para de una vez poner valor. Esto es 3.2. Este es 0.104. Entonces, esto es 3.2 entre 2 entre 0.104. Vean que da 15. Da 15.4 E y omega T menos phi sub 0 newtons. ¿Ok? Y la fuerza de amortiguamiento en el tiempo es C por U punto. Y yo sé que C por U punto es igual, ¿verdad? Es P sub 0 entre K por omega P por FAT por E y omega T menos phi sub 0 más pi medios, lo que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Es nada más que multiplicó por C, ¿verdad? Por el coeficiente de amortiguamiento. Y aquí voy a calcular quién es coeficiente de amortiguamiento. C es igual a casi entre 2 veces M omega N. Casi es 0.104. 2, la masa del sistema es 250 kilos, ¿verdad? Tener cuidado con las unidades. 250 kilos, la masa del sistema. Y por omega N es 6.32. Entonces, 204. Es muy bajito. 3.29 por 10 a la menos 3.
Yo creo que no está bien, ¿verdad? La definición no está bien porque, vamos a ver, creo que está al revés, ¿verdad? Está muy bajito en la definición. Creo que está, yo lo puse al revés más bien, ¿verdad? La definición es casi igual a C entre 2 omega n, ¿verdad? Ya es al revés. C es casi multiplicado por esto. Porque qué raro, ¿verdad? Tan bajito dio. O sea, está al revés, ¿verdad? Está al revés. Esto es C, casi, ¿verdad? Por lo tanto, C es igual a 2m omega n por casi. Entonces, 2 por 250 por omega n es 6.32 por 0.104. Entonces, 2 por 250 por 6.32 por 0.104. Eso da 328.6, ¿verdad? De hecho, la unidad es kilogramos por segundo. O también puede ser newton por velocidad, ¿verdad? Como ustedes gusten. Entonces, la fuerza sería igual a 328.6 por 3.2 entre K es 10 por 10 a la 3 por 6.32 por FAD, ¿verdad? FAD es 1 sobre 2 por 0.104 por EI omega T menos phi sub 0 más pi medios. ¿Y esto cuánto da? Vamos a ver. Okay, esto da 328.6 por 3.2 por 6.32 entre 10 elevado a la 3 dividido entre 3, 2 dividido entre 0.104. Esto da 3.2 EI omega T menos phi sub 0 unidad newtons. Revisamos otra vez si todo está bien. Está bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúan? Vean que son dos fuerzas. Una es elástica, uno es amortiguamiento. Ambos son sinusoidales, desfasados. Aquí me falta copiar el pi medios, ¿verdad? Aquí me falta copiar el pi medios, que es el ángulo que se desfasa. O sea, lo que quiere decir es que estas dos fuerzas, uno que es elástica, otro que es eje real, eje imaginario, tengo una fuerza elástica, entonces Fs, ¿verdad? Que es K por UT, está girando con una velocidad angular omega p, pero hay otro, ¿verdad? Esta magnitud, la magnitud de esa fuerza elástica, ¿cuánto es? Es 15.4 newtons, ¿verdad? Pero la fuerza de amortiguamiento está en un ángulo de pi medios más, está aquí. Esa es fuerza de amortiguamiento de C por U punto. Ese es 3.2 newtons, ¿verdad? O sea, está a pi medios más adelantado que el otro, pero ambos están girando con la misma
velocidad angular, omega P, que es la fuerza, ¿verdad? Esa es la ventaja de trabajar con ese complejo, que es un sinusoidal que va dando vueltas, ¿verdad? ¿Y cómo encuentro la resultante de dos vectores que son perpendiculares? Pitágoras, ¿verdad? Esa es la ventaja de trabajar con fasores, ¿verdad? Yo puedo sumarlas aquí en el plano complejo como si fuera a sumar fuerzas en estática. Esa es la resultante, ¿verdad? Entonces, como son sinusoidales no importa, lo que importa es la amplitud. Entonces la fuerza total dinámica, ¿verdad? Transmitida sería, voy a poner la amplitud, ¿verdad? La amplitud sería sencillamente sumar las amplitudes que son 15.4 más 3.2 al cuadrado. 15.4 al cuadrado más 3.2 al cuadrado, raíz cuadrada. Da 15.7 newtons, ¿verdad? Esa es la amplitud de la fuerza. Por supuesto, se puede encontrar también el ángulo, ¿verdad? Si quiere, pero bueno, no es necesario, ¿verdad? Preguntar la fuerza, la magnitud de la fuerza. ¿Ok? Pero esa es la fuerza dinámica, ¿verdad? La máxima fuerza que transmite el motor. ¿Y cuál es la estática? La estática es el peso, ¿verdad? Cuando está estático, el peso propio, que es masa por gravedad, de forma resorte, que responde con la misma fuerza, ¿verdad? La misma fuerza viaja al resorte y llega al piso. Lo que hace el resorte es deformarse nada más, ¿verdad? Entonces, la fuerza estática, ¿verdad? La fuerza estática es igual a peso estático, es igual a mg, ¿verdad? Esto es igual a 250 por 9.81. Esos son 2.452.5 newtons. Entonces, si uno quiere decir, ok, ¿cuál es el porcentaje de aumento de fuerza respecto a la estática debido al efecto dinámico? Uno puede calcular, ¿verdad? El porcentaje de aumento de fuerza debido al efecto dinámico en comparación con la condición estática es, entonces uno hace esa división, ¿verdad? Es 15.7 entre 2452.5 por 100, ¿verdad? Esa razón, ¿cuánto vamos a ver? 0.7 por 100. En realidad es muy poquito, ¿verdad? Solo aumenta un 0.64%, ¿verdad? Respecto a la condición estática. Ok, eso sería, ¿verdad? Todo sobre ese ejercicio que tiene ya casi todo, ¿verdad? Sobre calcular, despejar algún valor del FAT, ¿verdad? Casi, o frecuencia que necesita, aquí es casi en este caso, ¿verdad? Para cumplir con una condición que me pide, que es aceleración. Y después determinar la fuerza que se transmite, ¿verdad? Tanto por resorte como amortiguador. Y aquí, por supuesto, ambos actúan desfasados a 90 grados y por ende se suma mediante Pitágoras las amplitudes, ¿verdad? Por supuesto, el tema de transmisión de fuerzas, digamos, de un motor o de un sistema vibrante al piso, donde está apoyado, es un tema que vamos a hablar en el tema siguiente, ¿verdad? Okay. ¿Alguna pregunta más sobre ese ejercicio? No.
Entonces, yo creo que eso sería, ¿verdad? Digamos, ejercicio. Ya, entonces, en lo que sigue, para la lección del jueves, entonces ya, yo creo que es mejor que vean videos con calma, ¿verdad? Es que si vemos en clase a veces, más bien puedo correr mucho y más bien no se puede entender bien. Entonces, ya hemos concluido hasta aquí todo lo del tema de vibraciones armónicas, ¿verdad? En este caso es armónica amortiguada, digamos, ya usamos todo análisis de fases, ¿verdad? Todo lo que es ecuación de vibración armónica, ¿verdad? Caso amortiguado, que es el caso más común, para analizar, ¿verdad? Un sistema dinámico. Lo que sigue ya es cuando la fuerza, la vibración armónica venga de la base. O al caso contrario, cuando las vibraciones del sistema, cómo llega al piso, ¿verdad? A su base. O transmisiones que vengan de la base, como casos de sismos, ¿verdad? O casos de vibraciones armónicas que vengan de la base. Por ejemplo, vibraciones de ambiente, ¿verdad? Que vengan de los pasos de vehículos, vibraciones normales de los pisos que siempre existen, ¿verdad? Del suelo, que pueden llegar a una zona que uno desea aislarla, ¿verdad? De toda vibración, que se llama un tema de aislamiento de vibraciones. También puede ser que se quiere aislar de sismos. Habrá que entonces encontrar cuál es el espectro para sismos, tema que vamos a abordar más adelante. Entonces ya sería el caso de que hay que estudiar cómo se expresa cuando es el piso es el que está en movimiento y cómo el movimiento del piso se transmite al sistema sobre resorte. Ya no hay fuerza actuando en la masa, sino que el piso hay un movimiento, ¿verdad? Que puede expresarse como desplazamiento, velocidad o aceleración y cómo eso llega a afectar la dinámica, ¿verdad? Como si fuera una fuerza que se introduce al sistema a través de la fuerza inercial, otra vez la fuerza de vínculo de resorte y de amortiguador, ¿verdad? Entonces, el tema siguiente es las derivaciones de las expresiones que se necesitan para resolver problemas de transmisión de vibraciones de un lado para otro, ¿verdad? De la masa al piso o del piso a la masa, ¿verdad? O al sistema. Y para esto, digamos, las derivaciones y este ejemplo teórico de problema 6, yo creo que es mejor que vean video, ¿verdad? Aquí entonces para el clase del jueves. Clase de jueves, entonces ustedes pueden referirse a estos videos que están acá, ¿verdad? Aquí, vean que después de acá, ¿verdad? Este ejemplo bueno, este ejemplo de hoy, de hecho, ¿verdad? Perdón, bueno, no es esto, ¿verdad? Lo que hicimos hoy, de hecho, es problema 5, ¿verdad? Y aquí, ese 5, 3, 2, aquí es un ejercicio aparte, de 1 hora y 11 minutos. Ese es un video, ¿verdad? Es un ejercicio aparte. Es un problema real, ¿verdad? Que es como cómo puedo reducir la vibración introduciendo un asiento, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio, digamos, tipo examen, que digamos, lo que hicimos hoy es una lógica, ¿verdad? De que cuál es amortiguamiento que tengo que encontrar, o cuál es la aceleración o la fuerza que produce, ¿verdad? Es como directo. Aquí es como al revés, tengo que encontrar cuál es la rigidez del asiento que tengo que poner entre la viga y la masa para que la vibración no me exceda un valor dado, ¿verdad? Entonces, es como un programa más de diseño de asientos que me aísla las vibraciones o que me reduzca la amplitud de vibración para no, digamos, fatigar la viga o fatigar los elementos de soporte. Entonces, este ejemplo también les pido que lo vean ahí por su cuenta, ¿verdad? Y sería que también revisen video para el jueves de 5-3-3, ¿verdad? 5-3-3.
ejemplo, problema 6. Y aquí también hay otro ejercicio resuelto, ¿verdad? Otro ejercicio resuelto, pero podemos hacer más ejercicios luego, ¿ok? Para que el lunes entonces podamos, creo que el lunes podemos hacer un ejercicio más de transmisión de fuerzas, ¿verdad? Y ya el jueves siguiente, que vean entonces sobre todo lo que es fuerzas impulsivas, fuerzas generalizadas, arbitrarias, y qué es un espectro de respuesta y espectro de diseño para lidiar con el caso de sismos, todo lo que es vibración ante fuerzas impulsivas. Para todo esto son para, digamos, entrar en temas de fuerzas generalizadas o arbitrarias para poder lidiar con el caso de sismos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, digamos, esto sería hasta el jueves 7. Jueves 7, examen del 16. Entonces, se dejaría el tema de código sísmico de Costa Rica, que es aplicación, digamos, el diseño de aceleraciones sísmicas que llegan a los edificios desde la base, ya para examen final, ¿verdad? Examen final sería entonces ver aplicación del código sísmico y un poco sobre movimientos de cuerpos rígidos, que es este. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que algunos compañeros tienen unos más ejercicios más que desean consultar y practicar, entonces la clase sería hasta acá. Si los que quieran quedar pueden quedarse, ¿verdad? Y los que quieren irse también pueden irse. Entonces yo voy a pausar la grabación hasta aquí.